Llegamos entonces al tiempo de compartir la palabra el día de hoy. Estamos en el libro de Nehemías, vamos en el capítulo 5, vamos a ver los versículos 14 hasta el 19. Y hay un contexto aquí que es bueno tener claro. Bueno, todo el Antiguo Testamento sucede lo mismo, pero para no olvidar. Las leyes civiles y las leyes espirituales son las mismas. Es la ley de Dios la que impera, porque en ese tiempo no había separación entre Estado y pueblo de Israel, digamos, para no decir iglesia, como nosotros tenemos hoy. Entonces, no es la forma de repente de ver las cosas no es la misma que tenemos hoy, aunque las enseñanzas de Dios siguen siendo las mismas y nos sirven tan potentemente como en ese tiempo. Pero la forma en que ellos veían las cosas era distinta, lo veían de una sola manera, estaba todo junto. En el caso nuestro no es así. Y haciendo esta nota, vamos a comenzar orando. Señor, hemos abierto tu palabra como cada día y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por cómo tú nos enseñas. Y rogamos que, tal como en ese tiempo tú levantaste a ese pueblo, levantaste siervos tuyos para servirte de todo corazón, a pesar de cualquier circunstancia que los haya rodeado, y vemos que son difíciles, así también pedimos por nosotros hoy que nos levantes, que muevas nuestros corazones para adorarte, para alabarte, para servirte, para mostrar a Cristo en este mundo que está cada vez peor. Que no nos importe cómo está el mundo, que nos importe cómo está nuestro corazón. Rogamos por eso en el nombre de Jesús. Amén. Comienza en el versículo 14 diciendo: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Y recordamos que en el capítulo 1, el rey Artajerjes lo encomienda a esta labor y ya han pasado 12 años. Y es increíble cómo en tan poquitos capítulos han pasado ya 12 años. En que está la construcción entonces del muro y ya estamos en este tiempo donde algo nos va a decir Nehemías respecto de la situación legal, pero sobre todo espiritual, que rodea todo lo que está pasando. Y lo que dice es que ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Y lo que quiere decir esto es que el sustento de ellos depende de Dios. Eso es lo que hizo Nehemías y planteó en su corazón desde el principio, y no dependió del rey Artajerjes. Si bien le dio todos los recursos para comenzar la obra, su propia vida, no, su comillas sueldo, dependía del pueblo, ¿no? que estaba guiado por el Señor, no del rey. Y abunda en esto en el versículo 15. Dice: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Nuevamente, y esto del temor de Dios no es porque yo digo Dios me va a castigar si lo hago, sino que mi corazón está rendido al Señor. Eso está hablando del temor de Dios, que está consciente de la presencia de Dios en su vida todo el tiempo. Eso es lo que significa el temor de Dios, y en esa actitud depende en todo de Dios. Por tanto, él decidió no hacer algo distinto y aprovecharse de la situación que estaba viviendo el pueblo. Recordamos, ayer nos compartía el hermano que incluso la ley castigaba, la ley de Dios castigaba cobrar intereses, porque era aprovechamiento. Entonces, como les dije, esta ley espiritual y la ley civil era una sola. Pero lo que está diciendo que nosotros dependemos solo de Dios. Eso es lo que está enseñando Nehemías acá. Dice 16: también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. ¿Por qué no compraron heredad? Porque era una tentación muy grande. Los precios, dada la situación del pueblo, habían caído muchísimo. Entonces, algo que valía 100 podría haber costado 10. Estoy inventando las cifras, pero para dar la idea. Y esa tentación era muy grande, pero al comprar eso, en el fondo estaba dañando al dueño, al hermano que era dueño de la heredad, y él no quiso hacerlo, por amor al Señor y por amor a ese hermano.
Y es una enseñanza linda también para la iglesia, del cómo también tenemos que considerarnos los unos a los otros en Cristo. Sigue diciendo el 17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Y es interesante notar que si bien la situación económica del pueblo era terrible, era muy mala, siempre era el corazón de ellos estaba en sustentarse unos a otros, y Nehemías y toda la gente que estaba ahí eran sustentados por todos. ¿Y qué están haciendo? Trabajando junto con ellos, no eran distintos. Si bien Nehemías era el gobernador de la ciudad, él trabajaba como uno más, y todos los que vinieron con él trabajaban como uno más, así como el pueblo. Aquí somos todos, para traducirlo a hoy día, somos todos iguales en Cristo. No es, ni el hombre ni la mujer son distintos, ni una profesión o una no profesión hace que seamos distintos. En Cristo somos exactamente iguales y nos debemos el mismo amor con que Cristo nos ama. Y por tanto, en ese amor, ayudarnos, animarnos, exhortarnos, etcétera, unos a otros de la misma manera. Versículo 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Y está en el fondo pidiendo una bendición de Dios sobre todo esto. ¿Qué es todo esto? El vivir de acuerdo al corazón de Dios. Y cuando dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, es bendíceme para poder seguir viviendo de acuerdo a tu corazón, y de todo lo que hice por este pueblo es, recuerda, todo esto que tú nos has enseñado, recuérdaselos al pueblo también, para que todos aprendamos a vivir de la misma manera. Y es un lindo versículo que nos enseña cuál es nuestra vida en Cristo. Lo que no debemos hacer es salirnos de esto y empezar a hacer las cosas que hace el mundo. Como les dije, hoy día, por ejemplo, tenemos el Estado y la Iglesia aparte, y podemos reclamar si es que alguien nos cobra más impuestos, yendo al contexto de acá, ¿no?, de lo que corresponde, que era lo que estaba pasando ahí. Y podemos levantarnos contra el gobierno y hacer, no sé, negarnos a pagar impuestos, y mucha gente lo hace. Y uno dice, bueno, y si lo hacen ellos, ¿por qué no nosotros? ¿Se acuerda que hablaba de que él decidió no hacer lo que hacían los gobernadores anteriores? O sea, no porque alguien haga algo que parezca justo, nosotros vamos a copiar el modelo. Nuestro modelo es Cristo, no es otro. Y no podemos entonces estar haciendo ni campañas políticas, ni levantando cosas que no corresponden porque el gobierno hace bien o hace mal. No es un tema nuestro, es un tema de Dios. El tema nuestro es mostrar a Dios dentro de todo eso, lo que esté pasando cosas buenas o estén pasando cosas malas, terribles, no importa. Dios no cambia, y la palabra de Dios tampoco cambia, y el corazón tuyo y el corazón mío tampoco cambia. ¿Por qué? Porque vamos a pedir siempre la bendición de Dios. Acuérdate de nosotros, para bien, Señor. Amén. Dios te bendiga.